¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, teniendo en cuenta pues que a partir de la clase de hoy, que el tema que vamos a desarrollar es la expansión colonial en África y Asia, es el primer tema que vamos a abordar de la quinta unidad. Bien, entonces es importante, chicos, que puedan ustedes ahondar un poco más en el tema, porque anteriormente hemos realizado ya el tema de Asia, ¿no? Pero ahora vamos a considerar un poquito más en cuanto a su fauna, y pues en cuanto a los límites, ¿no? Y algunas características sociales que tiene. Hoy vamos a iniciar con Asia en cuanto a las características sociales, pues, de este continente, ¿ok? Entonces, para ello vamos a dejar una hojita para la carátula. Bien, y en la siguiente hoja colocamos el título, ¿sí? El título lo tenemos en pantalla: la expansión colonial en África y en Asia. Bien, entonces no olvidar por favor colocar la fecha y también los marcos correspondientes para las clases que vamos a ir abordando, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con ello, ¿sí? Tenemos el día de hoy el desarrollo de la clase, explicación y también hay una lectura y unas preguntitas que vamos a responder en el cuaderno, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a iniciar con los aspectos generales, en este caso de Asia, ¿ok? Considerando primero la superficie que tiene, ¿ok? En este caso, este continente. Y para ello vamos a tomar nota también de lo que tenemos aquí en pantalla. Este mapita lo tenemos que tener en el cuaderno, ¿ya? Entonces, considerando que en este caso las características principales, en este caso de Asia, no son los límites, y eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Asia limita por el norte con el océano glaciar ártico, por el este con el océano Pacífico, por el oeste con los montes Urales, mar Caspio, Mediterráneo Rojo, y por el sur con el océano Índico. ¿Sí? En el caso de los puntos extremos, ya tenemos por el norte a Cabo Chelmsford, por el sur al Cabo Buru, por el este al Cabo Oriental y por el oeste al Cabo Baba, ¿ok? Entonces, hay que considerar que en el caso de Asia, ¿sí? Los límites que tiene permite sobre todo, ¿no? Poder también eh, saber hasta dónde, ¿no? Pues están considerados los territorios de este continente. ¿Ok? Entonces vamos a tomar nota de estos puntos. También lo que vamos a ir explicando ahora va a estar en la plataforma de Cubicol, ¿sí? Porque de pronto no les va a dar el tiempo para poder, pues, copiar todo de manera general, pero lo voy a dejar de igual manera el, el PPT, ¿ok? En la Cubicol para que puedan tenerlo también, ¿ya? Entonces, estos son los aspectos generales, bien, en este caso de Asia, ¿sí? Es importante que nosotros también podamos saber, ¿ok? Que el relieve que tiene este continente, ¿ok? Permite que sobre todo la actividad económica pueda realizarse. Por ejemplo, en Asia es un continente que, pues, básicamente los territorios que pertenecen a Asia se caracterizan a poder realizar actividades económicas basadas en la agricultura. En este caso, actividades económicas como la cosecha de arroz, por ejemplo, ¿no? Que es el alimento que más se consume ahí, y lo cual genera diferentes intercambios de moneda, es decir, que genera el comercio, ¿no? Y lo cual permite que la economía, obviamente, también pueda estar estable. Bien, asimismo, el relieve que tiene Asia se caracteriza por las cordilleras,
¿ok? Recuerda que la cordillera, por ejemplo, si en una práctica te preguntan cuál es, ¿no? La cordillera que es más alta en el mundo, en este caso es el Himalaya, que es la más alta. Después sigue el Everest, Lhotse 1 y 2, ¿no? Makalu 1 y 2 y el Manaslu 1 y 2. Pero en este caso, el Himalaya es el que tiene un mayor nivel, en este caso de altitud, es por eso que se considera como la más alta del mundo. Bien, luego también tenemos la cordillera de Karakorum, en este caso, bien, K2 o Godwin también se le llama así, bien, Gasherbrum, Distilisar, Hindu Kush, Tirich también, ¿ok? Son cordilleras que permiten obviamente que también la fauna de Asia, ¿no? Pueda permanecer y no se, pues, eh, no tengan un peligro de extinción como tal, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden habitar, ¿no? En este caso, los diferentes tipos de fauna que vamos a ir viéndolo más adelante. ¿Sí? En el caso de las mesetas tenemos al Deccan, ¿no? Al Tíbet, Siberia, Anatolia, Pamir, ¿sí? Las llanuras indogangeticas, ¿no? China, Manchuria, China, Siberia Occidental, Turquestán, Rusia. ¿Ok? En el caso de los desiertos tenemos a Gobi, Siria, Arábigo, ¿no? Y los volcanes, ¿no? Más conocidos, en este caso en Japón, el Fujiyama, ¿no? En Java, la Krakatoa, ¿no? Y en Filipinas tenemos el Apo, ¿ok? Entonces, todas estas características hacen que tanto la flora, como también la fauna, como también actividades económicas puedan resaltar más y que puedan generar un nivel de equilibrio tanto en el aspecto económico y en el aspecto de la naturaleza también en Asia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se considera que el relieve es irregular? Básicamente porque en Asia hay cordillera, hay mesetas, hay llanuras, hay desiertos y hay volcanes, ¿no? Que en todos los países, pues no tienen todas estas características de relieve. En el caso de Asia sí. Entonces, esto la hace un relieve irregular o, pues, en todo caso, considerado también variable. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es otra característica en este caso que tiene Asia? Pues la mayor cantidad también en este caso de territorios, ¿no? Acá tenemos un mapa, ¿no? De Asia, lo cual nos permite poder también observar cuáles son en este caso los límites, ¿no? Tenemos al océano Ártico, en este caso al norte, ¿no? Ya sabemos que el norte es la parte superior, es decir, todo lo que va hacia arriba, norte, sur, parte inferior, ¿sí? En este caso también tenemos al este, el lado derecho, ¿ok? Y el oeste, el lado izquierdo. Bien, por el norte hay un límite con el océano Ártico, que se encuentra acá, pero a su vez en el océano Ártico también hay mares dependientes, ¿no? En este caso como el Barents, ¿no? La Siberia Oriental, el Yukos, ¿no? Bien, también tenemos un límite al sur. En este caso está el Océano Índico, ¿no? El mar de Andamán y el Arábigo y el Golfo de Bengala, ¿ok? Al este se encuentra Océano Pacífico, ¿sí? El Océano Pacífico y sus mares también, ¿no? Y al oeste se encuentran los montes de Urales, el río Ural, ¿no? Y los mares Caspio, Mediterráneo y también, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos aquí estos límites, ¿no? Lo cual nos permite poder tener una mayor observación en cuanto a los territorios. Bien, en el caso de la fauna, ¿sí? Asia se caracteriza por tener la fauna tales como el oso pardo, como la nutria, ¿no? Como el lobo, ¿sí? Como diferentes tipos de roedores también, el antílope, la liebre, el ratón, ¿sí? Y peces también de agua.
Ahora, ¿por qué hay esta variedad de animales? Porque, a ver, vamos a retroceder aquí y habíamos dicho que el relieve, en este caso, tiene diferentes eh, características, ¿no? Es irregular, es variado. Entonces eso hace que obviamente la fauna también sea variada, ¿sí? Entonces eso hace que hayan diferentes tipos de animales. Ya, ahora, habíamos mencionado también que en el caso, ¿sí? De las actividades económicas, la actividad económica más realizada, ¿sí? Es la de la venta de arroz, la cosecha de arroz, ¿sí? El territorio de Asia vive casi el 60% de la población mundial, es decir, que es la que tiene mayor cantidad de habitantes, ¿no? El arroz es el más importante de los cultivos del continente asiático. El arroz, a su vez, también es el alimento básico del sur, suroeste y este de Asia. Normalmente crece en condiciones de humedad, ¿sí? Es decir, en las mesetas, ¿no? Se realiza en este caso este tipo de cosechas, ¿no? Y es una forma de actividad económica principal en este caso, la cosecha de arroz. Ahora, ¿qué más? Tenemos otra característica aquí también, y en este caso el idioma, ¿no? Que se desarrolla en este caso en Asia, ¿no? El idioma que se practica regularmente es el chino y el hindú, ¿sí? Entonces tenemos aquí en pantalla, ¿no? Una imagen, ¿ok? Este abecedario lo tenemos que tener también en el cuaderno, ¿ya? Es decir, en una hojita, después de escribir lo que hemos estado explicando, vamos a colocar, ¿sí? El abecedario, en este caso, el que tenemos en pantalla, es el abecedario chino, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo ahí en el cuaderno también, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Otra característica adicional. A ver, permítanme un momentito y vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Otra característica adicional en este caso es la forma en cómo en Asia, ¿ok? Se caracterizan por ser un continente que tiene variedad también de indumentarias como tal, ¿no? Diferentes variedades de indumentarias. Cada uno de los territorios que se maneja, en este caso, en Asia, tiene una forma distinta de poder presentarse, ¿no? Una forma diferente de poder presentarse al mundo, ¿no? Diferentes túnicas, por ejemplo, ¿no? Y tienen un significado. Recuerden que en Asia son muy pulcros frente a lo religioso, también, una sociedad muy politeísta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cultura hindú, ¿sí? Son sociedades politeístas, que hacen referencia, que se dan la creencia en diferentes dioses, ¿no? También utilizan diferentes tipos de joyas, ¿no? Dentro de las actividades, aparte de la actividad económica de la cosecha de arroz, también realizan actividades de textilería, ¿sí? Y también hay una característica muy importante que nosotros debemos de considerar, y es el hecho de que nosotros podamos. Bien, chicos, vamos a compartir esta lectura para luego poder responder a las preguntas que tenemos para la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a leer todos juntos la lectura que tenemos aquí en pantalla. ¿Listo? Es el trabajo en clase. Entonces, todos atentos, observamos la pantalla y leemos a la vez para luego poder responder. Son, no son muchas preguntas, son pocas, pero es importante la reflexión, sobre todo para poder fundamentar nuestra respuesta. Bien, el título es el país más habitado del mundo, considerando que obviamente en Asia eh, aproximadamente el 60% se encuentra ahí, 60% de la población mundial. ¿Ok? Entonces, por eso que se considera como eh,
el continente que tiene mayor cantidad de habitantes. Bien, a ver, acá tenemos y nos dice, China es el país más poblado de la Tierra. Ronda los 1.300 millones de habitantes, lo que equivale a un tercio de la población de Asia y una quinta parte del total mundial. En la actualidad, el crecimiento de la población es escaso. El índice de fecundidad es de 1,8 hijos por mujer. La reducción del número de nacimientos se debe al control de natalidad en las últimas décadas. En 1970, cuando el país comenzó los 1.000 millones de habitantes, las autoridades decidieron poner en práctica una dura política antinatalista con el fin de impulsar el desarrollo económico, optimizar los recursos y elevar el bienestar de la población. Se inició entonces una campaña de eslogan, bajo el eslogan Una pareja única. Y aquellas familias que tenían más de un hijo eran castigadas con el pago de multas, a veces equivalentes a más de 3 años de sueldo de los padres. Y en algunos casos incluso se sancionaba con el despido laboral. Este objetivo de esta política antinatalista se ha cumplido y desde el 2002 es más moderada y permisiva. Fue abolida de las grandes ciudades en 2004. En la actualidad, la tasa de crecimiento de la población china es del 0,7%, pero ha tenido también otras repercusiones. Principalmente fue un fuerte desequilibrio entre la población masculina y la femenina, que condena la soltería a miles de hombres. Por otra parte, se asiste a un rápido envejecimiento de la población. Además, se han llevado a cabo millones de esterilizaciones y abortos forzosos. Se ha producido abandono de bebés, tráfico de niños y disimulos familiares, pues los padres esconden a los hijos para no ser multados. Se calcula también que más de 20 millones de niñas han sido sacrificadas por padres que deseaban un varón. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la lectura. Y frente a esta lectura vamos a responder otras preguntitas que tenemos aquí. ¿En qué década los chinos decidieron poner en práctica la política antinatalista? ¿Qué decía el eslogan con el que se inició la política antinatalista? ¿Qué castigo recibían aquellos padres que tenían más un hijo? ¿Qué consecuencias o repercusiones han generado esta medida en el país oriental de Asia? ¿Ok? Entonces, vamos escribiendo estas preguntas y las vamos respondiendo en nuestro cuaderno. ¿Bien? Si desean leerlo nuevamente, aquí está la lectura. Le colocan ahí una pausa, por favor, el videito, para que puedan leerlo nuevamente. Ok. Y aquí tenemos las preguntas. ¿Okay? Son 4 preguntas, muy sencillo. Recuerda poder fundamentar correctamente y escribir para poder revisarla en la siguiente clase. Listo, hasta ahí nos quedamos, chicos. Vamos respondiendo, por favor, a las preguntas que tenemos en cuanto a la clase del día de hoy con respecto a Asia y a las características sociales que tiene, límites, fauna y el tipo de actividad económica, idioma que maneja este continente.